cuando nosotros creemos en ese Cristo, en ese sacrificio, el enemigo, que el Señor lo reprenda, se vuelve ¿qué? Nuestro adversario. Y Él va a empezar con una acechanza a su iglesia. Y vamos a narrar una historia donde podemos observar cómo el enemigo cumple su propósito cuando no obedecemos a Dios. Iglesia, el tema de hoy es para que estemos velando, amén, para que su palabra nos fortalezca y nos dé sabiduría y nos dé entendimiento, porque la misma palabra dice que los días son malos, amén. Entonces, ¿qué son las acechanzas del diablo? En primer lugar tenemos que Él pone la tentación, Él utiliza el engaño, utiliza la acusación, Él utiliza las persecuciones, pone en nosotros duda y temor, pero no el temor a Dios, que es el temor reverente de vivir una vida para Él, sino el temor del miedo, y pone la duda. Entonces los invito a buscar la primera carta de Reyes, capítulo 13. Ahí vamos a estar analizando la vida de tres personajes que aparecen acá en este pasaje bíblico. Y allí estaremos analizando qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Y que sea Dios poniendo en nosotros la sabiduría, la inteligencia, el temor, que sea Dios poniendo allí el ánimo, fuera toda apatía, toda pereza, todo endurecimiento de corazón, toda mente cautiva la reprendemos en el nombre de Jesús. Que el Señor nos abra el entendimiento en esta mañana para discernir lo que Él quiere decir, amén. Entonces vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1. Acá en esta historia hay tres personajes. Tenemos a un rey que fue llamado por Dios, fue puesto por Dios, fue escogido por Dios para que hiciera su voluntad. En segundo lugar tenemos a un profeta que fue enviado por Dios para que profetizara en contra de este rey que Dios mismo había escogido. Y en tercer lugar tenemos un profeta que la Escritura dice que era un profeta anciano, que era un profeta viejo. La palabra de Dios no nos describe si era bueno o era malo, solo nos dice que era un profeta anciano. Pero por el caminar se conoce el hombre y la mujer de Dios, dice la Escritura. Porque David, cuando veía a aquel hombre que regresaba con noticias, decía: yo conozco ese caminar, y ese hombre siempre trae buenas noticias. Entonces vamos allí a analizar a estos tres personajes. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1, amén. Y lo vamos a ir desarrollando, y que el Señor nos dé toda sabiduría, amén. Y dice así: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó palabra del varón de Dios que había clamado contra él, contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. ¿Cuántos creen que todo lo que se levanta contra nosotros se seca? Lo queremos en el nombre de Jesús. Pero hay que ser obediente, iglesia. Hay que ser obediente. Porque a veces queremos andar en el sol y decir se seca. No, esa mano va a pasar por completo y nos golpea la cara. Hay que ser obediente, amén. Y si nos golpearon siendo obedientes, es voluntad de Dios, amén. Y sigue diciendo: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová.
Entonces respondiendo al rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Yo quiero que usted preste atención cuando nuestro corazón ha perdido los lineamientos y el temor de Dios. Porque este hombre que le está diciendo al profeta, por favor, clama a Jehová tu Dios, es el mismo que lo volvió rey. Es el mismo que le dijo al profeta: ve y dile que él va a ser un rey escogido por mí. Ve hasta dónde puede llegar nuestra rebeldía. Ve hasta dónde puede llegar nuestro pecado, que aún podemos renegar de Dios. Podemos nosotros estar renegando de Dios. Y por eso Dios en esta mañana nos trae su mensaje para alertarnos. Amén. No se sienta exhortado. Diga: Señor, gracias porque tú me amas. Al que Dios ama, disciplina. Amén. Al que Dios toma por hijo, nos disciplina. Y Jesús dijo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y a través de su palabra conocemos a Dios. Porque ¿qué quiere Dios? Que lo tengamos de lejos, que lo conozcamos de cerca. Y a través de su palabra podemos conocer a ese papá hermoso que tenemos en los cielos, que envió su Espíritu Santo para que nos guiara todos los días. Si estamos acá es porque su presencia nos ha guiado. Aunque el pecado nos quiera decir: no vayas para allá. Aunque el diablo nos diga: no te congregues, no. Él puso su presencia en nosotros. Y no lo puso en copa de oro, sino en vasijas de barro. Amén. Para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Si hoy tenemos el privilegio de estar aquí, predicar, cantar, es por Él y para Él. Aquí no hay uno digno. ¿Quién puede tirar la piedra en esta mañana? ¿Quién de alguno de los que estamos acá puede tirar la piedra? Ninguno. ¿Amén? Ni aún Jesús, pudiendo tirar la piedra, sostuvo su mano y no tiró la piedra. Amén. Y Él era santo. Y Él es santo. 3 veces santo. Entonces tengamos temor a Dios. Amén. Y sigue diciendo el versículo, voy a repetir el 6. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Amén. Vemos el poder y la manifestación de ¿qué? De Dios. Pero no necesariamente cada vez que alguien vea un milagro se va a repetir. No necesariamente cada vez que alguien reciba un milagro se va a repetir. Y esta va a ser la triste historia de este rey. Este rey se llama Jeroboam. Ubícate por favor en el 11. Este fue un rey que Dios escogió. Acá se cuenta, terminando en el contexto de este versículo, de este capítulo 11, la historia de Salomón. Creo que todos los que estamos acá sabemos qué le pasó a Salomón. ¿Qué le pasó a Salomón, iglesia? Al final de sus días, ¿qué pasó con él? Dice que todas las mujeres que él tuvo, ¿qué hizo? Desviaron su corazón. Y se volvió a ¿qué? A la idolatría, cosa que Dios aborrece. Siendo reyes puestos por Dios. Déjame decir, iglesia, que tenemos que tener precaución con nuestra vida. Ahorita vamos a hablar de un rey, luego vamos a hablar de un profeta. No importa quién eres o qué posición Dios te haya dado. Dios nos demanda ¿qué? Obediencia. No importa quién tú seas o a dónde el Señor te haya puesto. No importa que cantes bonito, prediques bonito, Dios te use para milagros, sanidades, lo que Dios te haya mandado a hacer. Pero Dios nos demanda ¿qué? Obediencia. Y este rey llamado Jeroboam es Dios quien lo coloca. 11:28. 11:28. Me vuelvo un poquito acá. 11:28. ¿Qué dice el 11:28? Alguien que lo lea con voz audible. Amén. ¿Qué dice? Amén. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Amén. En el reino de Dios no importa cómo empieces, sino cómo terminas. No importa cómo arrancaste esta carrera de la fe, sino cómo terminas. Porque este hombre tenía un don, era valiente
valiente y esforzado y era hombre activo. Era un discípulo, era un siervo del rey y él por regla no debía heredar el reino. ¿Quién tenía que heredar el reino de Salomón? Su hijo. Pero por causa del pecado nosotros terminamos trucando nuestra vida y trucando lo que viene detrás nuestro. Y a su nombre, iglesia. Entonces podemos ver que este hombre era valiente, valeroso, activo. Y Salomón, cuando ve a este hombre, dice: wow, vale la pena. Ubiquémonos en puestos de qué? En una posición de altura. Muchas veces queremos posiciones en el Señor, pero somos perezosos. No somos dirigentes, no somos, entonces cuidado con esto. Si no somos dirigentes en el Señor, no somos activos, no estamos en este juego, difícilmente podamos aspirar, porque ¿qué nos va a dar el Señor? Lo que nos puede dar una cama y una sábana para que estemos cómodos, amén. Entonces, viendo Salomón que este hombre era activo, él lo coloca como un líder, pero lo que no sabía es que Dios ya había determinado algo sobre su pecado. Y cuando Dios ha determinado algo en nuestra vida, en la iglesia, hay que tener cuidado. Porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere y donde Él quiere. Aquel que no debía ser rey, a Dios le plació que Él fuese el sucesor. Porque Dios le dice a Salomón: ¿cómo no pudiste guardar mis mandamientos, así como tu padre David? Porque no anduviste en mis caminos, en mis estatutos. Y eso es lo que Dios nos demanda. Miren, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento, Dios nos demanda que andemos en sus estatutos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios nos demanda como iglesia. A veces pensaríamos que es tan difícil, pero si fuese difícil, Dios no nos lo demandaría. Que hay que perseverar, hay que ponerle esto actividad, ser valiente, ser esforzado. Porque la valentía y el esfuerzo no es enfrentarme contra las demás personas. La valentía y el esfuerzo empieza en mi ser, en mi yo interno, en el que no hago esto porque yo soy un valiente de Jehová. No me entrego a esto porque yo soy un valiente de Jehová. No hago esto porque yo soy un valiente de Jehová. Aunque lo quiero hacer, aunque mi carne, aunque mi pasión interna me está impulsando, no lo hago porque soy un hombre, una mujer esforzado y valiente. Es su nombre, iglesia. Y eso es lo que Dios quiere. Como dirían acá, esa es la berraquera que Dios quiere de su pueblo. Que nos plantemos ante el pecado, ante el enemigo, que nos asedia. Porque las acechanzas del diablo están allí. Y estos hombres. Y Jeroboam era un hombre que Dios llamó. Vamos al versículo 30. De ahí del 11. ¿Quién lo lee? Por favor, me ayuda a que participe. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. El 31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová a Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 hijos. Déjalo allí, amén. Gloria a Dios. ¿Quién le está dando el trono a Jeroboam? Dios. Por ende, es Dios que lo puso, ¿cierto? A veces Dios nos da cosas y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Hay que ser sincero en esto. Como iglesia somos rebeldes, somos pueblos rebeldes a veces. Pero no aquí, amén. En esta iglesia no. Somos pura gente obediente en este lugar, amén. Igual que por fe, amén, lo recibimos. Entonces aquel hombre quien lo ubica en el cargo es Dios. Por juicio sobre Salomón y su pecado. Porque su maldad lo alcanzó. Y aquel hombre Dios le dice por medio del profeta Ahías, y este es tremendo profeta, y Dios nos dé esa sabiduría al profeta Ahías. No voy a tocar el capítulo 14, pero allí el profeta Ahías, a pesar de que le faltaba la vista, Dios le hablaba. Y hay una frase maravillosa, dice: mujer de Jeroboam, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te disfrazas? Dios a todos nos conoce, ¿eh? Y aquel profeta le dice que Jeroboam se lo consigue y le dice: ven acá. Bueno, aquel hombre le dice: ven acá, Jeroboam. Mira esta capa nueva que cae. La picó en pedazos. Y dijo: Dios hoy te da por herencia el trono. Hermano, eso es para llorar. Tú siendo un simple siervo, ahora Dios te entrega 10 tribus.
Eso es una bendición cuando Dios nos entrega algo. ¿Amén? Cuando Dios a usted y a mí nos entrega algo, debemos cuidarlo. Porque Él no va a pedir cuenta es por lo que Él nos entregó, no por lo que no nos dio. Lo que Dios no nos ha dado no nos va a pedir cuenta, pero lo que Dios nos entregó, Él pedirá cuenta por eso. Y como nosotros ministramos lo que Dios nos ha entregado. Y aquel hombre le dice a Jeroboam, Jeroboam, así te dice Jehová. Y yo me imagino que el hombre, no sé si danzó, brincó, lloró, no sé qué hizo. Pero así te dice Jehová, toma 10 prendas ahora de esto que está acá. Y así te dice Dios, son tuyas. Hermano, de no tener nada, ahora decirte Dios, esto es tuyo, por lo que Él no trabajó. Porque la gracia es así, hermano. La gracia es por recibimos salvación no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él ya hizo. Y si caminamos en santidad para Él, es por gratitud, por amor y misericordia. Y entonces aquel hombre le dice a Jeroboam, ahora el reino es tuyo. Y le empieza a explicar, le dice, por el pecado de Salomón, ahora el reino es traspasado a ti. Recíbelo, es lo único que tenía que hacer él. Pero Dios cuando te da algo, te da una ordenanza, te da una norma. Te dice cómo debes manejar sus bienes. Cuando Dios nos entrega algo a nosotros, no nos lo dice, toma y haz lo que quiere. No, Él te entrega algo y te dice cómo manejarlo. Para que no haya excusa de decir, Señor, es que tuve miedo y tú no me dijiste cómo manejarlo. El siguiente, el 38, ¿sí? ¿Qué dice? Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a este hombre? ¿Qué cosa difícil le estaba pidiendo Dios? Obediencia. Dios no le estaba diciendo, ahora ve y mata 10 Goliat para darte el reino. Dios no le estaba diciendo, ahora ve y mata millones de personas para entregarte el reino. Dios le estaba diciendo, sé obediente. Sé obediente. Y vemos que era un hombre de Dios, no es un hombre de Dios. ¿Quién lo puso? Dios fue que lo puso. Y Dios se tomó la tarea de mandar al profeta, porque a partir de ese momento es donde se divide Israel en dos. Israel del sur, Israel del norte. El sur es Judá y Benjamín, y el norte las otras 10 tribus. Y a él le quedó más porción. Y a David le dejó una chiquitica, por causa del nombre de Dios, de David, que había hecho la voluntad de Dios y Dios le había hecho promesa. Lo que Dios promete se va a cumplir, iglesia. Y Dios le dijo, tranquilo que en el tiempo de Salomón no voy a quitar esto, pero el sucesor sí. Y vemos la escritura, versículos posteriores en el 12, Roboam recibe un poquito, que es el nieto de David, y Jeroboam recibe lo más grande. Pero es ahora donde Dios te da el regalo o ministrar algo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos da para ministrar? Vamos a hacer lo que nos dé la gana. ¿Será que haciendo a nosotros lo que nos dé la gana, Dios se va a agradar de nosotros? Dios da ordenanza, da mandamiento. Y allí es donde el enemigo empieza a actuar. Cuidado, porque tenemos un enemigo, un adversario que se llama el diablo, ¿cierto? Y Satanás. Un acusador y un adversario. Y el enemigo habla sobre las acechanzas. Y empieza a poner que duda, temor. Ahora Dios me dio esto, no, esto. Y esto le pasó a Roboam. Dios le dijo que él era el rey, pero él no se lo creyó. Muchas veces Dios nos da cosas y nosotros no nos lo creemos. Y el caso de Roboam fue igual. Vamos al capítulo 12, ¿ven? Siguiente capítulo, capítulo 12, ¿ven? Y vamos al versículo 25. Alguien que lo lea con voz audible, ¿ven? En adelante. Amén. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y salió de allí y reedificó a
Sí. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Amén. Dejémoslo aquí para no ser tan largo el tema. Dios no dijo que iba a ser rey. Ahora él tenía miedo, hermano Rafa. Lo que hace el enemigo en nuestro corazón. Dios da una palabra por acá y el enemigo por otro lado está sembrando la duda, el temor. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahora ¿cómo voy a hacer? Pero si ya Dios te dijo que tenía que hacer obediencia. Obediencia fue lo único que le pidió Dios a Roboam. Y Roboam empezó a tener temor. Y ahora si este pueblo baja, porque le expliqué anteriormente, estaba el norte y estaba el sur. ¿Dónde quedaba el templo? Iglesia, ¿en qué parte de Israel quedaba el templo? En el sur, en Judá, en Belén. Allí quedaba en Jerusalén, allí quedaba el templo. Y los que amaban a Dios tenían que descender del norte al sur. Y aquel hombre dijo: cuando esta gente vaya a adorar, se va a quedar allá. Y me van a matar. Pero es que Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Todo lo que tu alma quisiere, hazlo. Le dice Dios a Jeroboam: todo lo que tu alma deseare, eso hazlo. Pero obedece. Cumple mi mandamiento. Y ahí es donde el enemigo empezó a obrar en silencio. Porque el enemigo es bueno para eso. Para aprovechar nuestro silencio, nuestra pausa, para introducirse. Y aquel varón, en vez de tener temor reverente a Jehová, empezó a tener un temor interno. Y es cuando tú crees que lo que Dios te da es por tus méritos. Cuando nosotros creemos que Dios nos da algo y es por nuestros méritos, vamos a tener ese temor. Porque las bendiciones de Dios no nos añaden ¿qué? Tristeza. ¿Y por qué le estaba ahora con ese miedo? Si fue Dios que lo puso como rey. ¿Qué hizo él para ser rey? Nada. Simplemente existir. Fue lo único. Y ahora él tenía miedo. Y él edificó. Y ahora a través de ese miedo empieza a obrar en su vida el pecado. Y un pecado te lleva al otro, y otro al otro, y otro al otro. Cuando vienes a ver, tienes una montaña que ya no puedes. Y aquel Jeroboam tuvo temor. Y en vez de decir: voy a orar, mira, vaya a buscar el profeta Elías para ver qué me dice él, para que me guíe, para que me diga qué debo hacer en este momento. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando hay temor, cuando hay duda, cuando hay miedo, ¿dónde vamos a ir? ¿Actuar por nuestra forma de pensar? No, debemos ir ¿a qué? A la presencia de Dios. Amén. Y aquel hombre hizo lo contrario. En vez de ir al profeta Elías, el que le dijo que iba a ser rey, el que tiene la palabra de Dios en la boca, el que lo que Dios dice a través de él se cumple, ¿no? El niño dijo: ahora yo me voy a inventar una religión. Yo mismo me voy a inventar una religión. Sigue leyendo, por favor. En el 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Pausa. Buen teólogo. Ahora, ¿quién le daría consejo? ¿Dónde ese hombre buscó consejo? En el infierno. Porque ¿quién le da consejo que haga 2 becerros? Y ahora le va a decir al pueblo de Israel: estos son tus dioses. Y Jehová dijo: yo soy tu solo. Y fuera de mí no hay otro. Ese hombre se le olvidó el decálogo de Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos ¿qué? Delante de mí. Y aquel hombre se inventó una religión. Dijo: ya este pueblo no necesita ir a Jerusalén a celebrar la fiesta solemne, que eran 7, ¿cierto? ¿Quiénes se saben las fiestas solemnes de Israel? Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, Yom Kippur, que es expiación, tabernáculo. 7 fiestas que tenían que celebrar. Y aquel hombre dijo: no, cuando este pueblo baje para allá, estoy perdido, me van a matar, entró el miedo. ¿Y qué hablamos al principio, amada iglesia?
¿Qué son las acechanzas? Entre las acechanzas está la duda y el temor. Y ahí empezó el enemigo a obrar en Jeroboam. Ya Jeroboam dejó de confiar en Dios, en las promesas. Y eso es bueno el enemigo en nosotros, que nos olvidemos de las promesas, que nos olvidemos lo que Dios ha determinado en tu vida. Y hoy vengo a hablar de un pueblo en el nombre de Dios. Lo que Dios ha prometido en tu vida se ha de cumplir. Amén. Pero a su tiempo, amén. Amén. ¿Y qué nos está pidiendo Dios a nosotros, iglesia? Obediencia. Jehová no nos está pidiendo más nada. Yo no voy a sacar aquí el palo, ahora obedece. No, eso es lo que la palabra nos está recomendando. Encomienda a Jehová tu camino, ¿cierto? El ministerio, el llamado, el talento, el don que Dios te dio, debes trabajarlo de la mano con el Señor. Amén. No bajo tu criterio, no bajo el criterio de su palabra. Amén. Y este hombre, volviendo al 13, iglesia, esta parte del contexto para que volvamos al 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Ya no era su Dios, iglesia. Así hace el pecado en nuestras vidas y así hace la desobediencia. Deja a Dios de ser ¿qué? Nuestro Dios. Deja a Dios de ser el centro de nuestra vida. Ya nos olvidamos de todo lo que Él nos prometió y de todo lo que Él nos dio. Porque tiene Dios el trono, ¿quién fue? Dios. Qué fácil nos olvidamos, ¿verdad? Qué malagradecidos somos. Qué malagradecidos somos. Es Dios que nos dio el talento. Si hoy predicamos, es por Él. Amén. Si hoy cantamos, por Él. Si caminamos, es por Él y para Él. Nos vamos a pasar. Gloria a Dios. Amén. Nos vamos a mojar. Y para terminar con Jeroboam, vamos allá al 13:34. Ni aún este hombre, viendo la gloria de Dios, haber recibido la promesa, viendo la promesa que se hizo efectiva en su vida, endureció su corazón. ¿Y qué dice el 34? Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Dios le prometió, pero así como Dios le prometió, también lo cortó. Y era que era un rey. O sea que tengamos cuidado de nosotros mismos, de no tener mayor concepto de nosotros que el que debamos tener. Las normas están escritas y son para todos. Por encima de las normas solo Dios. No hay otra manera. Por eso Jesús hizo cosas que para el mundo pareció incorrecto, pero lo hizo correcto. Para el pueblo judío y para los religiosos de la época y para el grupo sacerdotal y todo, era pecado sanar en sábado. Pero como Jesús es Dios y por encima de la norma está ¿quién? Dios solamente. Y nunca estaba escrito que los sábados no se podían curar. En ningún lado aparecía. Eso se lo inventaron los hombres. Por eso Jesús le dijo: ustedes prefieren seguir mandamientos de hombre y no la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no se lavaban las manos y aquello y todo esto. Segundo personaje, el profeta Job. ¿Cómo le llamaba Dios a este profeta? Hombre de Dios. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres de Dios hay en este lugar? Amén. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres de Dios hay en este lugar? Amén. Somos hombres y mujeres de Dios. Ahora va a empezar otra acechanza, porque en aquel fue el temor y la duda. Entonces volvemos a recopilar lo que era el profeta joven. ¿Qué le mandó Dios a hacer el profeta joven? A levantar juicio contra Jeroboam. Pero como Jeroboam no quería escuchar, hizo una alegoría y agarró el altar y maldijo el altar. Y en ese momento sucedió ¿qué? Lo que Dios dijo, ¿cierto? En el momento hizo pacto. Sucedió. Y aún más porque hasta la mano se le secó. Y aquel hombre vio milagros y aún con los milagros creyó. Vi las iglesias con tantos milagros. A veces estamos enfocados en que Dios nos haga y nosotros para poder creer. Y a veces parecemos a Tomás.
Si meto la mano aquí, creo. Si meto el dedo aquí, creo. Hasta que Jesús se le apareció, le dijo: ven, Tomás. Porque Dios es bueno, ¿verdad? A pesar de que nosotros seamos caprichosos. A pesar de los caprichos de Tomás, Jesús se le apareció y quedaron asustados porque hasta la puerta estaba cerrada. Y Jesús le dio: la paz sea con usted. Jesús le dio shalom, ¿verdad? Y metió allí la mano, él la tocó. Y ahí sí se pudo arrodillar y decir una palabra maravillosa. Cuando la gente no acepta que Jesús es Dios, Tomás le dice a Jesús: Señor mío y Dios mío. Entonces muchas veces, a pesar de que somos caprichosos, Dios no cumple el capricho, porque Él es bueno. Entonces el profeta joven estaba llamado ¿a qué? A profetizar, a enviar la palabra, a hacer la encomienda que Dios le dio. Pero todo lo que Dios nos manda a hacer tiene una cláusula y tiene unas normas. Ya vimos la de Jeroboam, ¿cierto? ¿Y a qué lo llevó? A la destrucción. Ahora vamos a ver al profeta de Dios y al rey que Dios puso. Ya vimos la caída. Ahora vamos a ver la caída del profeta. En el 7 del capítulo 13, ¿sí? Santo, la hora no nos espera, Señor. Gloria a Dios. Dice: y el rey dijo al varón de Dios, el rey Jeroboam: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey con fuerza: aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Ahora ahí viene la cláusula: porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Es la palabra la que nos ordena. Es la palabra la que nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Amén. Amén. ¿Y cuál fue el mandato? No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fue. Hay un triple mandamiento allí, iglesia: no comer pan, no bebas agua, ni regreses por el camino. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Es fácil nosotros enfrentarnos al diablo vestido de diablo. Eso es fácil. Rechazar al diablo vestido de diablo, eso es fácil. Porque él sabía que el rey era malvado. Y él dijo: Dios me dio esta palabra y yo la cumplo. Lo que le decir: malvado, perverso, no te obedezco. Eso es fácil. Enfrentarnos al diablo vestido de diablo, pero vestido de ángel, vestido del mismo oficio que tú y que yo. Ahí está difícil. Es fácil ceder. Estamos hablando que la Biblia trae una característica de este joven y dice: varón de Dios. Nos omite el nombre, la tribu, no dice de dónde. Sin embargo, el profeta ahí así dice que es Silo. Pero este hombre no dice nada. Simple y llanamente dice que era un varón, un hombre de Dios. Enfrentarnos al diablo vestido de diablo es fácil. Que hay un brujo a decirte: vente a un conjuro. No, que el Señor te reprenda. O ven. Pero si el diablo se viste de ángel, iglesia, cuidado. Ni aún el que predica, hay que examinar. Hechos capítulo 17 habla sobre los hermanos de Berea que analizaban y examinaban. Por eso es importante escudriñar la Escritura. Por eso es importante buscar la palabra. Por eso es importante estudiarla, meditarla, analizarla. Y no solo eso, incorporarla a nuestra vida y vivirla. Y ella va a cumplir el efecto con el cual es enviada. Esos pecados que están en nuestras vidas lo va a arraigar. Esas situaciones, todo eso, la palabra lo va a hacer. Entonces, sigue diciendo en el 11, empieza la situación. Empieza el gran dilema para el varón de Dios. Y dice así, el 11: moraba entonces en Betel un viejo profeta. La Biblia no me dice si era de Dios, si no era de Dios, si era bueno, si era malo. Pero el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Amén.
el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y su hijo le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mira de dónde empieza la oferta. Este es un varón, este es un profeta viejo, pero nunca exhortó al rey. Nunca fue al rey a decirle: mira, así te dice Jehová. Entonces, por esa característica le digo: ¿qué profeta es? Parece los profetas modernos que ofrecen solo bendición, prosperidad y nada de exhortación. Porque si él era un profeta de Dios y estaba allá en el norte, en Samaria, ¿por qué no profetizó? ¿Por qué Dios no lo utilizó para profetizar? ¿Por qué Dios no lo levantó de ahí mismo y le dijo: así te dice Jehová? ¿Por qué tuvo que mandar a este jovencito? Entonces ya yo empiezo a dudar de la legalidad de este profeta. Ya yo empiezo a dudar. Y segundo, porque empieza a ¿qué? A tentar al varón de Dios, al hombre que trajo la palabra real y verdadera. Lo tentó y le dijo: vamos a la casa a comer pan, yo también soy profeta. Y ahora le completa con esto: vamos, iglesia. Miren lo que dice el 16. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, hasta allí el profeta joven firme. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. Si era un profeta de Dios, que hacía diciendo mentiras, que hacía engañando, así muchas veces, iglesia. ¿Sí? Viene la tentación y ahora viene ¿qué? El engaño. Y no tenemos que estar velando. ¿De dónde está viviendo la tentación y el engaño, iglesia? De un hombre vestido de piedad, de oveja. Por eso nosotros tenemos que cuidarlo y usted analizar el mensaje, aunque sea uno mismo. No es de andar en desconfianza, no, analizarlo. Es decir, ¿será verdad lo que está diciendo el hermano Ramón? Yo creo que eso no es verdad. En un momento me siento con él y le pregunto, porque somos hombres. Esos evangélicos que se inventan que son infalibles aquí, eso no es de Dios. Todos somos humanos y erramos. Estoy hablando de un rey y de un profeta. Estoy hablando de un rey y estoy hablando de un profeta. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo tuvieron una discusión cuando estaban en Galacia, porque Pablo le dice a Pedro: hipócrita, de la manera que estás obrando no es correcto. ¿Y quién tenía más tiempo en el Señor? ¿Y quién pudiera decir que tenía más autoridad? Pedro. Y no estoy mandando esto, no se hace de esta manera, ¿no? Pero Pablo lo hizo en público porque en público estaba avergonzando el nombre de Dios. Pero no es la manera, ¿sí? No es la manera. La manera es: para eso inventaron las oficinas, para eso inventaron los cuartos, la cafetería, para eso inventaron eso. Para que vayamos uno al otro y nos exhortemos. No nos avergoncemos uno a los otros, ¿eh? Dios no nos ha llamado a eso. Dice: con espíritu de ¿qué? Mansedumbre, dice el Señor. Bueno, ya con esos tintos. Gloria a Dios. Y entonces aquí está el profeta que le está haciendo, está mintiendo. Y qué triste, iglesia, de que hombres y mujeres de Dios llamados para hablar la verdad se presten para esto, ¿cierto? Ya saben, cuando un hermano, un hombre, una mujer de Dios lo invite a hacer lo incorrecto, te dice: fuera, profeta viejo. Claro, porque si vienen a invitarlo a hacer cosas incorrectas, hay que reprender. Fuera, profeta viejo. ¿Cómo es eso? Vaya a la Biblia, lea 1 Reyes capítulo 13, y ahí usted se enterará. Porque aquel hombre engañando al mundo.
y no sabemos ni siquiera la edad, ¿verdad? De pronto ese profeta viejo, mañoso, ya sabía cómo hacerlo, ya estaba habituado a esto de pronto, ¿verdad? De pronto ya sabía cómo cazar las víctimas como un león. El hombre, me imagino que estaba mañado de... Dios haya tenido misericordia de ese profeta, ¿cuánta gente callaría? ¿Ven? Y el otro le dijo en el 18, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Gálatas capítulo 1, mi hermano Emmanuel, versículos 8 y 9. Gálatas capítulo 1, mire, esto pasó en el Antiguo. Ahora vamos a ver qué nos dice el Nuevo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Quién lo lee? ¿Quién lee este regalo del apóstol Pablo? ¿Quién lo lee? Un valiente. Mas si a vosotros os ángeles del cielo os anunciaré otro evangelio diferente, del que nos hemos anunciado, sea anatema. ¿Y el 9? Como antes en mi dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, Sea anatema. Y otra versión dice maldita. No podemos recibir otro evangelio sino el que está en la palabra. Y hoy en la vigilia, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando qué es el evangelio y el poder de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios para todas las naciones, para el judío, para el griego, para el gentil, para todo el que cree. Eso lo estamos estudiando hoy en la vigilia. ¿Bien? Y vemos que el apóstol Pablo está diciendo: no se puede predicar otra cosa, sea quien sea maestro, seas apóstol, seas profeta, evangelista, misionero, lo que quieras, pero no se puede predicar otra cosa que no sea lo que está en la palabra. Y aunque a veces está en la palabra y nosotros lo transversamos, ¿amén? El hombre es astuto, así como este profeta. Te digo que yo también soy profeta, y me habla de un ángel. Vamos para la casa. Hay que tener cuidado con esto. Me imagino el apóstol Pablo recordándose esta historia, diciéndole: si un ángel del cielo, ¿verdad?, le apareciere, no le creas. Y ahí ya empezó la desobediencia de quién era, del varón de Dios. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió. Mano, diga: gracias por la misericordia. Gracias por la misericordia. Gracias por la gracia. Gracias por la gracia. Porque si no, ya tuviéramos muerto todito. Mire lo que va a acontecer aquí en cuestiones de minutos, cuestiones de horas. Tenemos que estar agradecidos con Jesucristo. Con Jesucristo hay que estar agradecidos, hermano. Porque si no, tuviéramos muerto. Ya no existiéramos. Ni uno. Tenemos que estar agradecidos con el Señor, con su bondad, con su maravilla, con su misericordia. Decirle: Abba Padre, papito lindo, gracias. Pero obedecer. Obediencia quiere el Señor, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. No se hace eso. Entonces, ¿qué le sigue diciendo ahora? Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Y esta profecía fue sobre quién, iglesia? Sobre el profeta, el varón de Dios. Ya leímos la profecía sobre el rey. Raeré tu casa, raeré toda tu descendencia. Y aún en el 14 por allá dice el Señor a través del profeta ahí a la mujer de Jeroboam, le dice: y a este niño, porque ahí sí se acordó. Me salgo un poquito aquí el paréntesis de contexto, en el capítulo 14 de 1 Reyes, el hijo de Jeroboam se enferma.
Y ahí sí se acordó que había un profeta de Dios. Ahí sí se acordó. A veces tienen que llegar los días difíciles a nuestra vida para acordarnos que ahí está Dios. ¿Por qué no lo hizo antes para tomar decisiones? Ahora que su hijo está enfermo, le dice a la mujer: mi amor, disfrázate, ve al profeta. Ahora sí el profeta. Y dile: ¿qué va a pasar con mi hijo que está enfermo? Y Dios le dice: aquel varón ya estaba anciano, ni veía. Y Dios le dice en el secreto: por ahí viene la mujer de Jeroboam. Dile, cuando la mujer se siente los pasos a la casa, Jeroboam, el profeta ya le dice: mujer, ¿por qué te disfrazas? No importa cuánto te disfraces delante de la presencia de Dios, Dios sabe quién eres. Amén. Si estamos en iglesia, estamos disfrazados, Dios sabe quién somos. No nos mintamos a nosotros mismos, no nos engañemos nosotros mismos. Y cuando aquella mujer: ¿cómo me conociste? Dios conoce todo, conoce los corazones. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo controla. Y cuando aquella mujer pisa, le dice: mujer de Jehová, no te escondas, ¿por qué te disfrazas? Y así te dice Jehová: cuando entres a tu casa, tu hijo morirá. Y es el único que va a ser enterrado con dignidad, porque algo bueno halló Dios en él. Algo bueno. No nos disfracemos. No esperemos a último minuto que ya no haya tiempo. Hoy en la vigilia vamos a estar estudiando sobre la mente reprobada. El nivel de pecado que nos lleva a mente reprobada de parte de Dios. Y hoy Dios no nos quiere condenar, Dios quiere que volvamos a Él. Dios hoy no nos está diciendo: ya te maté, no, porque si no. Por eso le dije: démosle gracias a Jesucristo por su sacrificio. Que si hoy estamos vivos es por amor y misericordia. Él se merece toda la gloria y toda la honra. No nos merecemos nada, pero Él nos lo da. Su amor, su gracia, su bondad. Y Dios, que le dijo: no será sepultado. Y dice: cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. Y he aquí, unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. ¿Qué le pasó al profeta joven, iglesia? Murió. ¿Usted cree que ese era lo único que Dios le había mandado a hacer? ¿Cuántos milagros más y hazañas más tenía ese muchacho por hacer? Si estamos acá, no truquemos nuestro futuro. Hermana, hágale a su hija. Hágale así: no truque tu futuro. El llamado de Dios está allí, Daniel. Dios nos está llamando a todos. A todos nos está llamando, empezando por mí. Que a veces queremos abandonar, queremos tirar. Y el enemigo anda así como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí la escritura nos dice que sale el león y solo mató al ¿qué? Al profeta. Dios es soberano. Y lo que no entiendo es que hasta el león estaba muerto. Dios hace cosas extraordinarias. Dios hace cosas magníficas. No truquemos el futuro que Dios nos ha entregado. Lo primero es la salvación de nuestras almas. Eso es lo primero. Y luego lo demás, iglesia. No podemos desviarnos del propósito. Dios nos está llamando a que sigamos. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Obediencia. Primero una relación con Él y luego hacemos lo demás. Una relación con Él es lo que nos está pidiendo, iglesia. El diablo anda como león rugiente. Mire ese pobre profeta joven. Solo se narró una sola vez en la escritura. Yo me imagino que de pronto era el sucesor del profeta Elías. ¿Cuántos milagros posteriores tenía que hacer? ¿O cuántas cosas posteriores estaba llamado a hacer? Por causa de la desobediencia, ahí quedó. No creamos que somos superiores a Dios. No, es que ya yo soy fulano de tal, no somos nada. Todo es por su voluntad, pongámonos de pie, amén. Y un aplauso para el Señor.